o usted tiene algún familiar muy cercano que está pasando en este momento por una enfermedad, levante su mano al Señor y crea, reciba en esta hora. Aquí está el poder del Espíritu Santo de Dios, aquí está el poder de Dios. Créale al Señor y reciba este día, sea sano en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna necesidad financiera, en el nombre de Jesús, crea en esta hora y reciba. Aquí está el Dios, el dueño del oro y de la plata, el dueño del cielo y la tierra. Créale al Señor y reciba este día el milagro del Señor. Si usted está pasando por situación difícil en el hogar, con su esposo, con su esposa, o aún con los hijos, o aún con cualquier otra persona, crea este día que el Señor trae paz, el Señor trae libertad. Créale al Señor, Él restaura este día las vidas, los corazones. Lo creemos, Señor. Señor, recibimos este día de parte de ti la sanidad, la paz a ese espíritu que está angustiado en el nombre de Jesús. Esa vida de mi hermano que está pasando por situación de angustia, de pánico, este día clamamos delante de ti, Señor, y clamamos, Señor, que el amor de Dios echa fuera todo temor en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos orar con tus promesas, con tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque creemos que tú este día vas a hablar una vez más a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. Dele gracias al Señor, alabe el nombre del Señor, dele exaltación al que vive y reina. ¿Qué tal si se pone de pie y le da ese aplauso al Señor de alabanza? Vamos, dele gloria a Él, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Solamente el que crea este día recibirá la gloria de Dios. Solamente cree y reciba este día en el nombre de Jesús. Vamos, dele gloria al que vive y reina, Jesucristo. Él es el único digno de gloria. Sí, Señor, te damos gloria, Señor. Aleluya, sí, Señor. Así es, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Cristo. Él es el Rey de Gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Vamos, un momento más de gloria, un momento más de alabanza. Recibe este día lo que el Señor tiene para ti. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué tal si saluda a alguna persona antes de sentarse? Bendígala. Dile, el Señor te ama. Dile, Dios es bueno. Muy bien. Hoy llegamos a nuestro día 21 de estos 40 días de oración. ¿Sí? ¿Cuántos han estado orando? Levánteme su mano si ha estado orando al Señor. Pero no al mediodía, ¿verdad? Cuando está el plato de sopa ahí. No, ¿cuántos están orando de verdad? ¿Cuántos están intencionalmente apartando tiempo para tener ese tiempo de calidad con el Señor como hemos aprendido estos días? ¿Sí? El Señor en este tiempo está haciendo algo grande en medio nuestro, ¿sabe? Y Dios lo único que está pidiéndonos en este tiempo, estos 40 días, es que hagamos de la oración un hábito. Es que intercedamos a Él por nuestras vidas, por nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, los hijos por los padres, y que como iglesia nos levantemos para interceder por nuestra nación. ¿Cuántos lo están haciendo? Mi hermano, el poder de la oración. Hay poder en la oración. Solamente tenemos que creerle al Señor. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese poder de Dios en la oración. ¿Estás listo? Sí, yo estoy listo. No sé si usted está listo, pero yo estoy listo. La oración, ¿verdad? Genera guerreros de fe. Ese es nuestro tema hoy. Escuche bien, la oración genera hombres y mujeres guerreros de fe. Eso es lo que hace la oración. Recuerde que hemos hablado en las ocasiones anteriores que la fe se desarrolla ¿dónde? En la oración. Ahí es donde nos fortalecemos en el Señor. La fe se desarrolla cuando vivimos en el tiempo de Dios, en los milagros de Dios, cuando vivimos las promesas del Señor y las vemos cumplidas, entonces cada día confiamos más en el Señor. Cada día tenemos más fe en el Señor. Usted y yo somos unos guerreros de fe. Y por ahí hay algunos guerreros del Ejército de Salvación y están diciendo, ¡ay, qué bueno! Y es que es importante que todos seamos unos guerreros, ¿verdad? No solo del Ejército de Salvación, sino unos guerreros de fe. Y hablando de los guerreros del Ejército de Salvación, ayer tuvieron una actividad hermosa aquí en la iglesia, donde la iglesia pudo bendecir a través de este ministerio a muchos niños con unos bolsos. Felicitaciones a todo el equipo de los guerreros. Pero quiero decirle específicamente a los guerreros del Ejército de Salvación que un guerrero que no ora es un guerrero que está desarmado. Y es para todos nosotros, para toda la iglesia. Un guerrero que no ora es un guerrero que está expuesto a ser derrotado, expuesto a que vengan por su cabeza. Así es que usted y yo tenemos que ser esos hombres y mujeres de fe, esos guerreros de fe que oramos al Señor en todo tiempo. Y hemos visto en estos últimos 3 domingos, hemos hablado mucho acerca de la oración individual, ¿verdad que sí? La oración que usted y yo tenemos que tener cada uno. Y hemos basado nuestro aprendizaje también en la palabra de Dios, allá en el libro de Mateo, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y dice, tu Padre que está en secreto, entonces te va a recompensar, ¿dónde? Pero te dice, ¿a quién? A cada uno de nosotros. Esa es la oración, diga conmigo, individual. Que usted y yo tenemos que luchar cada día por hacer de esa oración un hábito. Me gozaba ayer hablando con un hermano de acá de la iglesia y llegamos a un momento de la conversación que él me decía un milagro que Dios le había hecho y yo le decía uno que Dios me había hecho. Entonces era como un contrapunteo, ¿sí? Eso me hizo pensar en las personas que se sientan a veces a echar chistes, ¿sí? Y entonces uno echa un chiste y se ríen todos y otro echa otro chiste que quiere hacer reír más a la gente. Pero en ese momento no eran chistes, en ese momento eran milagros del Señor. Y yo le preguntaba esta mañana temprano a la otra parte de la iglesia, ¿cuántos recibieron un milagro? ¿Y sabe qué? La mayoría de la gente levantó su mano. ¿Cuántos recibieron un milagro? A ver, esta semana, ¿cuántos recibieron un milagro? Mira, qué bendición.
Yo creo que más del 90% de la iglesia está levantando su mano. Y es que los milagros de Dios, ¿saben? No son para de vez en cuando. Los milagros de Dios son siempre, son todos los días. Tenemos que vivir en los milagros del Señor. Entonces, oración individual, pero también hablamos, mira lo que dice la palabra en el libro de los Salmos 144. Estamos hablando de que usted y yo tenemos que ser unos guerreros. Y la palabra, el salmista David dice, bendito, ¿qué dice? Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos, ¿para qué? Para la batalla, y mis dedos, ¿para qué? Para la guerra. Y es que usted y yo estamos en guerra. ¿Usted sabía eso? Estamos en guerra. Mira, en el mundo lo que se mueve es un mundo totalmente espiritual. Es un mundo totalmente espiritual que todo aquel que no ha entregado su vida a Jesucristo está siendo gobernado por esas huestes de maldad. Y usted y yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces somos llenos del Espíritu Santo, pero hay una guerra espiritual. El enemigo quiere venir por su cabeza, ¿sabía usted? Por su hogar. Eso que la Biblia dice que anda por allí como león rugiente buscando a quien devorar, eso no es cuento, ¿sabe? Eso es una verdad. Pero quiero decirle que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Que bajo sus alas estamos, ¿qué? Seguros, que con sus plumas nos cubre el Señor. Con sus plumas me cubrirá. Mi amado hermano, tenemos que desarrollar nuestra fe y entender que hay una guerra. Y el Señor es quien nos capacita, ¿sabe? No son cursos, no son talleres. Es el Señor, es metido de cabeza allá en la presencia del Señor, de rodillas, diciéndole al Señor, Señor, te necesito. Señor, necesito tener una vida de comunión, de relación, de intimidad contigo. Señor, necesito que cada día prepares ese guerrero para que cada día yo pueda hacer tu perfecta voluntad y yo pueda salir armado hasta los dientes. Por supuesto con la armadura de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabe? Y la oración es nuestra principal arma. Entonces dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, dice, en quien he confiado. Dice, el que sujeta a mi pueblo debajo, ¿debajo de quién? Diga, debajo de mí. Mire, mi hermano, qué palabra tan hermosa el Señor nos está dando este día. Él es nuestro escudo. Él es mi misericordia, el que trae misericordia cada día a mi vida. Y Él es el que nos dice una vez más este día, tú no estás llamado a ser último, tú estás llamado a ser ¿qué? Primero. Tú no estás llamado a ser cola, tú estás llamado a ser ¿qué? Diga conmigo, cabeza. Cabeza y no cola. Mira, el Señor dice que Él sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y entonces hablamos acerca de la oración colectiva. ¿Y cuál es la oración colectiva? ¿Sí? Oración colectiva lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 7:14. El Señor dice allí, si se humillare mi pueblo. Y el pueblo diga, son muchos, son muchos. El pueblo somos todos. El pueblo es Mérida, son todos los estados, es Venezuela. Si se humillare mi pueblo sobre el cual, dice la palabra, mi nombre es invocado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Y oraren y buscaren ¿qué? Mi rostro. ¿Cómo se busca el rostro del Señor si no es en oración? Es la única forma que nosotros podemos venir y buscar el rostro del Señor orando. Y dice, y buscar en mi rostro, pero dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y eso es convicción de pecado, mi amado hermano. Dios quiere que su iglesia tenga convicción de pecado, que dejemos los malos caminos atrás y vengamos al camino eterno. Bienaventurado el varón que no se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Mira qué promesa tan maravillosa, dice el Señor, serás como árbol recién plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué pasa? No cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará, mi amado hermano, es palabra del Señor. Entonces,
Mire lo que el Señor nos habla aquí. El Señor dice, entonces, si hacemos todo lo que Él nos dijo, esos 4 puntos, humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de los malos caminos, entonces el Señor dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Mi amado hermano, nuestra tierra, Venezuela, necesita ser sanada. Y la única forma que esta tierra sea sanada es que se levanten guerreros de oración, guerreros de fe, guerreros que se gesten allá en la misma presencia de Dios para levantarse a orar contra ese mundo espiritual que quiere venir contra los hijos de Dios. ¿Sabe? Esa frase, guerra espiritual, qué hermosa frase, ¿sabe? Bien llamada, guerra espiritual. Y es que la guerra espiritual, usted sabe, mi amado hermano, que no es contra sangre y carne, sino que es contra ¿quién? Contra todas las huestes de maldad, contra principados, potestades. Mire usted, mi amado, Dios nos enseña en esa oración colectiva a tener humildad, a ir a Él en el nombre de Jesús, no es en ningún otro nombre. Nos enseña entonces a orar y buscar su rostro y a tener ¿qué? Convicción de pecado. Ahora, ¿contra quién es esa guerra? ¿Contra quién es la guerra de la cual estamos hablando? ¿Sí? La guerra, mi amado hermano, no es contra el hombre. La guerra no es contra carne y sangre. La palabra lo dice. Mire usted, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Contra quién es la guerra? A ver quién me puede ayudar. En resumidas cuentas, ¿contra quién? Dígalo bien fuerte que no le escucho. Contra Satanás, ¿verdad que sí? Contra él es la guerra. Pero qué bueno es que usted y yo entendemos que el que pelea nuestra batalla es Jehová Nisi, que Él es el que va adelante, Él es el que nos rodea, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué bueno es saber que esta guerra, usted y yo no estamos solos, que Él es el que nos habilita y nos capacita. Gloria al Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en las fuerzas del Señor. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos se están vistiendo de la armadura de Dios cada día que se levanta? ¿Sí? ¿Cuántos se han puesto el cinturón de la verdad esta semana? Y vivir en la verdad del Señor. ¿Cuántos se han metido el calzado del apresto del Evangelio de la paz y vivir en esa paz que nos da el Señor? ¿Cuántos se han colocado la coraza de justicia, el yelmo de la salvación? Mi amado hermano, esas son las armas que usted y yo tenemos. No son carnales, son espirituales, dice la palabra del Señor. Y sabe, no es para tenerlas guardadas. Porque ¿cuál es la guerra, mi amado hermano? La guerra es que el enemigo, Satanás, se ha levantado, como hemos dicho, y usted muy bien a lo mejor sabe, que se ha levantado para destruir las familias. Por eso es que usted y yo vemos tantas familias padeciendo, queriéndose divorciar, en problemas, porque eso es producto del ataque del maligno. Entonces hay una lucha que se gesta donde usted y yo tenemos que levantarnos como guerreros. Y el enemigo ha venido a robarse esas almas y quiere llevárselas con él a la condenación, al lago que arde en fuego y azufre. Pero ¿sabe qué? Jesucristo vino, y Jesucristo vino para traer salvación y vida eterna. Pero usted y yo necesitamos entonces llevar ese mensaje de salvación al que aún no conoce a Jesucristo. Esa es la guerra que usted y yo tenemos que hacer principalmente. Arrebatarle esas almas de las garras del enemigo y traerlas a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios tiene para cada uno de nosotros una asignación, ¿sí? Una tarea. Y esa tarea tiene que ver ¿con quién? Con las vidas. Esa es la guerra espiritual, por supuesto. Hay guerra espiritual también, ¿verdad? Que usted, si ha tenido la oportunidad de vivir esos momentos, ¿sí?
que a veces no quisiéramos pasarlo, donde usted empieza a sentir en su hogar, en su casa, empieza a haber un ambiente pesado, aún dentro de la misma iglesia, o cuando usted está solo y usted tiene que levantarse y empezar a declarar la palabra y empezar a declarar la sangre de Cristo sobre su vida. Con este hermano que hablaba ayer, él me decía: pastor, usted sabe que un día yo estaba trabajando en Caracas, hace como 7 años, 8 años me dice, fue el último viaje que hice, y un día salí a trabajar, y cuando yo iba llegando al lugar donde estaba toda mi familia, porque trabajaba con toda la familia, un hombre lo agarra y lo abraza y quiere meterlo hacia un callejón. Y él en ese momento lo que empezó a decir: la sangre de Cristo tiene poder. Y hacer tal vez un poquito de resistencia en el forcejeo, pero una y otra vez él decía: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y dice que en aquel momento el hombre, cuando escuchaba la sangre de Cristo tiene poder, estaba confundido. Tan confundido que en un momento lo soltó y él pudo salir corriendo, y gracias al Señor, él dice, no le pasó nada. Hay una misionera que actualmente debe tener como unos 78, 80 años de edad. Ella estuvo por los campos de Carora, aquí en Venezuela. Y dice esta misionera Mary que un día ella iba, como lo hacía habitualmente todos los miércoles a las 5 de la tarde, a hacer unas compras en unas carreteras de tierra donde había era totalmente solo, y ella va en su bicicleta. Y ella dice que cuando ella va en la bicicleta, ya unos hombres se habían preparado para asaltarla, para robarla y para violarla, y quién sabe qué otra cosa, a lo mejor le iban a matar. Y dice ella que cuando ella iba pasando por el sitio, que había como una especie de quebrada, una batea que era donde los hombres estaban para ir sobre ella, literalmente ella vio cómo los hombres quedaron suspendidos en el aire por el poder de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Ese es el poder de Dios en el que usted y yo tenemos que levantarnos cada día y creer. ¿Sabe? A veces usted y yo ni siquiera nos damos cuenta de todas las cosas de las cuales Dios nos defiende. Todos los días. Este hermano que hablaba conmigo ayer me decía: pastor, usted sabe que en estos días yo estaba estacionado, tenía el carro estacionado, y de repente yo estaba con los 2 niños y el lugar estaba un poco solo, debe ser que el carro le estaba fallando, y de repente él dice: veo que vienen unos motorizados, yo estoy en el canal de bajada, ellos vienen del otro canal y se vienen hacia donde yo estaba. Y él dice: seguramente me venían a hacer daño, pero en eso justamente venía una moto de la policía cuando los ladrones van a interceptarlo a él, y han chocado con estos delincuentes, los policías. Dice que uno de los delincuentes se cayó al piso, se rompió el ojo, y el otro, el de la moto, el que iba manejando la moto, salió huyendo. Dígame usted, ¿no es el poder de Dios que está defendiendo a sus hijos? Gloria al Señor. ¿Sabe? El Señor nos defiende. Él es nuestro guardador. Entonces, en esa lucha, Satanás también utiliza hombres para que vengan a atacar nuestras vidas. Pero cuando usted y yo estamos confiando en el Señor, podemos decir: Señor, con tus alas me cubrirás, con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estoy seguro. ¿Cuántos tienen esa seguridad en su vida? Él es el que nos defiende, Él es el Señor. A Él damos gloria este día. A Él creemos su palabra. Y allá en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y dice: solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios, logra formar parte de Él. Entonces, si usted es un valiente de Dios, si usted es un guerrero del Señor, usted forma parte del reino de Dios. ¿Cuántos valientes del Señor hay aquí? Y hablando de valientes, la Biblia nos enseña acerca de un guerrero que este día el Señor nos trae para enseñarnos, y es este valiente del Señor llamado como Gedeón. Libro de Jueces, voy a pedirle que usted abra su Biblia, capítulo 6 en adelante, capítulo 6, 7 y 8. Aprovecho de una vez para decirle, si usted quiere hacer la tarea esta semana, llévese como asignación la lectura de estos 3 capítulos. Libro de los Jueces, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Usted lo puede leer en su casa. Libro de los Jueces. Hoy vamos a ver algunos versículos
de lo que Dios quiere enseñarnos a través de la vida de este hombre, de Gedeón. Bueno, encontramos allí en la palabra del Señor, en el capítulo 6, versículo 1, dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los israelitas una vez más decepcionaron a Dios, al Padre. Una vez más pecaron contra el Señor. Una vez más se fueron detrás de la idolatría. Una vez más se fueron detrás de las estatuas de Baal. Una vez más se fueron detrás de las estatuas de los amorreos. Y eso a Dios le disgustó mucho. Eso me hace pensar en nosotros, en nuestra nación. Nuestra nación padece y las naciones del mundo padecen por desobediencia, por ir detrás de la idolatría, por ir detrás de la hechicería, de la santería y de tantas cosas que tienen que ver con ese mundo espiritual que habla de esas huestes espirituales de maldad. Por eso la nación de Israel padeció, por eso nuestra nación padece, ¿sí? Pero mire lo que el Señor dice. En ese momento el Señor le está diciendo, ¿cómo es posible? Usted puede leer todos los siguientes versículos en su casa, del 1 al 9. ¿Cómo es posible? Yo los saqué a ustedes de la esclavitud de Egipto, le dice el Señor a su pueblo. Ustedes estaban esclavos, yo los saqué, los traje a una tierra donde estaban bien y empezaron a protestar porque yo les estaba bendiciendo. Y entonces, producto de su protesta y de una vida alejada de mí, entonces empezaron a buscar dioses ajenos. Le estoy parafraseando, usted lo puede leer en su casa. Y el Señor dice ahí en el versículo 10 de Jueces, capítulo 6, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. El Señor advierte al pueblo de Israel y le dice, mira, ustedes no deben ir en contra de los principios, no deben rendir culto a esos dioses. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos no hicieron caso, no obedecieron. Seguimos avanzando, versículo 12. Entonces, dice la palabra que Dios envió un ángel a Gedeón, el ángel del Señor. Dice, entonces el Señor lo miró de lejos. ¿A quién miró de lejos? Diga conmigo, a Gedeón. Recuerde, Gedeón era un guerrero. Gedeón era un hombre con llamado, con propósito. Gedeón tenía una tarea que cumplir que Dios le estaba asignando, así como usted y yo tenemos una tarea que cumplir. Usted es un hombre, usted es una mujer con llamado, con propósito. ¿Cuántos lo creen? Mi amado hermano, si usted lo cree, reciba este día que Dios, la tarea que tiene para su iglesia es que vayamos a predicar el evangelio. Esa es la principal guerra espiritual. Vamos a predicar el evangelio. Aprovechemos el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Es necesario predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe? Yo digo, pero qué bueno, nosotros lo que predicamos son noticias buenas, que un día Jesucristo va a venir por su iglesia, que un día Jesucristo va a venir a los que han sido redimidos, que Jesucristo murió por nosotros, por amor a nosotros, pero que Él resucitó. Qué buena noticia tenemos que dar, ¿verdad? Imagínese usted que nuestra noticia sería, bueno, quiero decirle que Dios envió a Jesucristo a la cruz del Calvario y que Él murió por mí, pero que se quedó muerto. ¿Dónde estaría nuestra fe? Una fe muerta, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos una fe viva, porque el que murió por amor a nosotros, Él mismo resucitó. Y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre y que ha ido a preparar una morada para usted y para mí. Y un día Él vendrá por su iglesia, gloria al Señor. Un día Él vendrá por su iglesia, por los suyos. Un día Él vendrá por ti y por mí. Recuerde, estamos retomando esta campaña de que Cristo viene pronto. En este tiempo usted y yo tenemos que ser portavoces de esa buena noticia. Cristo viene pronto. Usted y yo tenemos que levantarnos con esa expectativa, decirle a la gente, ¿sabe qué? Un día Cristo va a venir por su iglesia. No sabemos, tal vez es en este siglo, tal vez es en el siglo venidero, en el 22 o en el 23, no sabemos, pero ¿sabe qué? Un día Cristo viene. Y sabe que la tarea no cambia, la tarea es la misma para cada uno de sus hijos. La tarea es ir y llevar el evangelio a toda criatura, las buenas nuevas, la noticia de salvación. Entonces,
el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. El Señor te dice este día: Cobelsi, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Venezuela, yo soy el que te envía. Alfredo, ve tú con la fuerza que tienes. Junior, ve tú con la fuerza que tienes. Julián, ve tú con la fuerza que tienes. Rafael, el Señor te dice: ve tú con la fuerza que tienes. Y a las mujeres también, ¿sabes? Laura, el Señor te dice: ve tú con las fuerzas que tienes. Yo soy el que te envío. María, Carmen, Sonsiré. Todos el Señor este día nos dice: vayan ustedes con las fuerzas que yo les he dado. Yo soy el que los envía. ¿Saben? No nos envía nadie que no sea el Señor. Yo soy el que te envía. Y si Él te envía, mi amado hermano, Él te capacita. Si Él te envía, Él abre puertas. Si Él te envía, Él te ayuda. Si Él te envía, Él te da fuerzas. Si Él te envía, mi amado hermano, Él te da estrategias. Si Él te envía, Él está contigo. Gloria al Señor. Así es que escuchemos su voz. Dice entonces, Gedeón le dijo: pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Mire usted la humildad de este hombre. La Biblia nos habla acerca de un hombre con llamado, de un guerrero de Dios. Y él le dice: Señor, pero esa tarea como que me queda grande a mí, Señor. Los madianitas son muchos y tú me estás mandando a mí a que yo vaya a salvar al pueblo de Israel. Y yo soy el menor, el de menos importancia en mi familia. Allí se cumple: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocare, se humilla. Ahí vemos a un hombre humillado en la presencia del Señor. Y entonces le dice el Señor más adelante en el versículo 16, el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y entonces ahí está Gedeón, queriendo una confirmación de parte del Señor. Ahí está Gedeón diciendo: bueno, Señor, yo creo que sí me estás llamando, pero yo quiero que realmente tú me confirmes si vas a ir conmigo, porque en esta tarea tan difícil, si yo voy solo, voy a salir destruido. Esa es la enseñanza para los guerreros de fe que Dios está levantando en la iglesia Gran Campaña de Fe. No debemos ir solos, tenemos que ir en el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, usted lo va a leer en su casa, que este hombre Gedeón fue cubierto totalmente por el Espíritu Santo de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice: muéstrame una señal, le dice Gedeón a Dios, para asegurarme de que realmente el Señor es el que habla conmigo. Y entonces Gedeón le dice: Señor, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Y usted lo va a leer en su casa, pero quiero adelantarle así un poquito algunos episodios. Y es que entonces Gedeón va, sale corriendo, busca un cabrito, prepara una carne bien rica. Dice la palabra que busca harina sin levadura y prepara un pan para llevarle al Señor. Prepara un caldo y sale corriendo. Llega allá donde estaba el Señor y le dice: ay, Señor, qué bueno que estás aquí. El Señor le dice: yo te estaba esperando, Gedeón, para que tú sepas que yo soy el que voy contigo. Coloca en esa piedra, le dice el Señor a Gedeón, la carne, y al lado coloca el pan. Y sobre la piedra y el pan entonces le vas a rociar por arriba el caldo. El Señor tenía buen gusto para la comida, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Y dice entonces que de repente el ángel del Señor puso la vara sobre aquella piedra y aquella comida, y todo, en algún momento, la misma piedra se lo tragó. En ese momento de ese milagro de las cosas sobrenaturales de Dios, la misma presencia del ángel del Señor desaparece. Y Gedeón dice: Señor, si eres tú, Señor, y ahora yo he visto tu rostro, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a morir. Y el Señor le dijo: no, tú no te vas a morir, tú tienes una tarea asignada que cumplir. Mi amado hermano, usted y yo no nos vamos a morir en el intento, porque Dios está con nosotros, y hasta que nosotros no cumplamos esa tarea, el Señor no nos va a llevar de esta tierra. Él quiere que usted y yo cumplamos la tarea, la asignación que Él nos ha dado. ¿Cuántos reciben esa palabra? Levante su mano y dígale al Señor: Señor, este día me comprometo contigo a llevar tu palabra al necesitado. Mi amado hermano, mira, estamos creyendo
que definitivamente estamos viviendo un avivamiento en este tiempo. Y yo quiero que usted sea portador de esa palabra, que usted diga, mira, en la iglesia Gran Campaña de Fe estamos viviendo un avivamiento. Y no para presumir de esto, porque realmente aquí hay un avivamiento. ¿Usted sabía eso? Mira, se han ido en los últimos 2 años tal vez entre unas 800 y 1000 personas fuera del país. En estos días yo estaba haciendo números y solamente del equipo de alabanza conté entre papá, mamá e hijos más de 50, solamente de un ministerio de trabajo de la iglesia. La iglesia tiene 20 ministerios. De los matrimonios, contamos una cantidad de matrimonios también que han salido del país. Muchas personas han salido, pero quiero decirle al Señor, muchos han llegado y muchos de esos que han llegado son ustedes y han llegado para cumplir la tarea del Señor. Han llegado para ser fortalecidos, para ser discipulados, han llegado con propósito. Ustedes son esos guerreros del Señor, esos gedeones que Dios para este tiempo está trayendo a esta iglesia. Y saben, no estamos felices por los que se han ido. Sí, más bien a veces nos da nostalgia, pero estamos muy contentos porque Dios sigue trayendo gente a su iglesia y es porque hay un avivamiento. ¿Sabe? Y en el medio de ese avivamiento estamos viendo milagros, milagros de sanidad. Mira, hay un milagro loco que me pasó en estos días, pero de esos milagros locos, ¿quiere que se lo cuente? No nos da tiempo, ya es muy tarde. ¿Se lo cuento en serio? Yo tenía como casi mes y 3 semanas con el carrito que tengo, con una falla ese carro. Y entonces en la mañana cuando salía, y no que arrancaba, y ya que arrancaba entonces por allá corcoviaba como un caballo. Y sabe, tengo testigos, ¿sabe? Muchos de los hermanos, que algunos que están aquí sentados, que se montaron conmigo, decían, ay, pastor, usted se va a quedar por ahí a mitad de calle con ese carro. Llegó el momento de que tenía que llevar a mi suegra a Barinas, este viernes que pasó antier. Tuve que llevarla y no crea que estoy contento, yo, pues ella es muy buena. Más bien estoy triste. Y el martes de esta semana que estamos andando, cayó un palo de agua aquí en Mérida, que bajaba agua por esas avenidas, y yo venía para acá, para la iglesia, como a las 6 porque había salido y venía con ese carrito. Y yo, ay Señor, que llegue, y llego y me paro ahí y dije, Señor, ahora cuando salga de aquí que el carro prenda, Señor, por favor. Y seguí orando. Yo venía orándole al Señor ya casi por mes y medio, Señor, haz un milagro en este carro. Señor, tú sabes que no tengo tiempo, no tengo los medios para llevar este carro, no sé cuánto puede salir, no sé a quién llevarle este carro. Y entonces pasó el milagro. Salgo de la iglesia, prendo el carro y como una sedita, mi hermano, sin falla. Tenemos un Dios que es mecánico también. Gloria al Señor. Y es el mejor mecánico, ¿sabe? Y sabe, le quiero comentar algo. A veces uno dice, ¿será que cuento este testimonio o no lo cuento? Porque hay muchos que dicen, ese sí es fanático. No es fanático, ¿sabe? Es la mano, es el poder de Dios. Es la mano de poder de Dios. Es el mismo Dios que ha hecho milagros en tu vida. Milagros de sanidad, milagros de provisión. Como Dios ha provisto para nuestras vidas, ¿verdad? Qué ricas son las arepitas calientes con mantequilla, ¿verdad? El Señor ha provisto. En medio de esta situación el Señor ha provisto. Él es nuestro proveedor, al cual este día le damos gloria. Bueno, entonces, ahí está Gedeón pidiéndole al Señor señales. Más adelante usted va a ver que Gedeón le dice, bueno Señor, pero ok, yo quiero otra señal, Señor. Y es que yo te voy a poner esta condición. Yo en la noche voy a poner un puñado de algodón allá afuera. Y entonces yo quiero que mañana cuando yo regrese ese puñado esté húmedo y todo el piso esté seco. Y entonces Gedeón se fue y oró un poquito y se acostó a dormir. Y al día siguiente cuando se levantó, ¿cómo estaba el algodón? Mojado completamente. Dice que exprimió el algodón en una taza y la llenó. Y entonces Gedeón dice, bueno Señor, perdóname Señor que yo sea tan falto de fe y que dude tanto, pero yo te voy a poner otra condición. Ahora al revés, Señor. Que yo ponga nuevamente el puñado de algodón y que el puñado de algodón esté seco y todo lo demás esté mojado. Y al día siguiente, ¿qué pasó? El algodón, ¿cómo estaba? Seco. Y todo lo demás estaba mojado. Entonces, Gedeón vio que Dios iba a ir con él y eso trajo a su vida paz. Trajo a su vida paz
Y entonces dice que Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz, el Señor es mi paz. Mi amado hermano, en este tiempo usted y yo necesitamos hacer un altar. Nuestras vidas tienen que ser un altar para el Señor, un altar de oración, de adoración, donde usted y yo podamos decir: Yahvé Shalom, el Señor es mi paz. Y en medio de esta situación usted va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que dice el Señor allá en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Usted y yo tenemos que agradecerle al Señor con un corazón lleno de paz cada día por los milagros que Él hace en nuestras vidas, por el mayor milagro que ha hecho en nosotros, que fue la salvación de nuestras vidas. Estábamos muertos y Él nos trajo a la vida. Estábamos en las tinieblas y Él nos trajo a su luz admirable. Tenemos que estar agradecidos. Y dice: y todo lo que hacéis, me salté al 17, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de ¿quién? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. Ahí vemos a un hombre que se humilló, Gedeón. Ahí vemos entonces en esa historia cómo el Señor quiere que la iglesia se levante como un pueblo para que el pueblo sea libertado. Dice: por lo tanto, dile al pueblo, a todo el que... Ahí me pasé al capítulo siguiente, el capítulo 7, versículo 3. Le resumo. Ya una vez que Gedeón tiene paz en su vida, entonces él dice: ok, Señor, listo, voy. Y en ese momento él siente temor. Siente temor porque eran muchos los madianitas y los del oriente del país eran muchos y ellos eran poquitos. Dicen que eran como la arena del mar los otros, los que iban a combatir. Y el Señor le dice estas palabras: por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Gedeón le dice al pueblo: mira, el que no tenga valentía o el que tenga miedo, por favor, váyase para su casa. Y muchos, más de la mitad, 22,000, se fueron. Solo quedaron 10,000. Pero el Señor dice: quedaron 10,000, todavía son muchos. El Señor le dice: mira, Gedeón, todavía son muchos. Yo no quiero que el pueblo de Israel, porque yo los conozco, yo no quiero que después vayan a decir que fue que como ellos eran muchos, por su propia fuerza, salvaron al pueblo de Israel. Vamos a hacer algo. Llévalos al pozo y ponlos a tomar agua, a esos 10,000. Y tú vas a tener dos grupos. Los que tomen agua con la mano y laman como los perros, eso van a ser un grupo. Y los que se agachen de rodillas y tomen agua de la fuente, eso van a ser otro grupo. El grupo que lamió como los perros de la mano para tomar agua eran 300. Y el otro grupo eran 9,700. El Señor le dijo: deja ir a los 9,700 y te queda con los 300. Porque aquí se tiene que ver que el que hizo el milagro fui yo y no fue la mano del hombre. Mi amado hermano, deje ir a los 9,700. Vivamos en la fe, en la fortaleza que es Cristo Jesús, en la palabra de Él. Vivamos en Él y el Señor va a hacer el milagro. Y entonces, dice la palabra del Señor, solamente quedaron 300. Y dice: cuando Gedeón oyó el sueño, entonces fíjese lo que pasa. Ahora Gedeón dice: ay, yo soy un guerrero, Señor. Tú me has demostrado que tú vas a ir conmigo, pero son muchos, Señor. Dice entonces que el Señor le dijo a Gedeón: tranquilo, Gedeón, tú estás arriba, tú los ves allá abajo, son muchos, pero búscate a tu siervo, creo que se llama Fura, si no estoy equivocado. Bueno, usted lo va a leer en su casa. Ve hasta allá, acércate, y lo que tú vas a escuchar te va a dar la motivación para ir y contender contra ellos, y les voy a dar la victoria. Ellos se acercaron, él y el siervo, Gedeón y el siervo, y escuchó a dos madianitas, uno comentándole el sueño al otro. ¿Sabes que soñé que en la noche venía un pan como de cebada muy grande y a cada una de las carpas que él lo tropezaba las destruía? Y el otro le dice: pues ¿sabes cuál es la interpretación del sueño? Que Dios, Jehová de los ejércitos, levantó a Gedeón, el israelita, y que entonces él es el que viene y va a acabar con los madianitas. Y entonces leemos en el capítulo 7, versículo 15, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor.
Mi amado hermano, Dios hoy seguramente nos ha dado una revelación a nuestras vidas. Seguramente el Señor una vez más nos ha dicho: es necesario que hagas tu tarea, tu asignación. Y sabe que es lo primero que usted y yo tenemos que hacer, es ir de rodillas en adoración y decirle al Señor: gracias porque tú me has llamado. Gracias porque yo también soy un Gedeón, un hombre con propósito, con llamado. Y entonces dice, luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Y entonces usted va a terminar de leer en su casa la historia y va a ver cómo Dios bendijo nuevamente al pueblo de Israel a través de este guerrero. Un guerrero de Dios tiene que ser un hombre entonces de fe y de oración. ¿Qué tal si lo dice conmigo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Un guerrero de Dios tiene que ser un hombre de fe y de oración. Y entonces, ahí en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo a la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. ¿Cuántos tienen fe este día aquí? ¿Cuántos lo tienen por lo menos como un granito de mostaza? O como una semillita tal vez de mandarina, o de naranja, o una semilla de durazno. Ojalá, ¿verdad?, pudiésemos tener una fe de ese tamaño. Es que mira, la semilla de durazno es tan grande y la otra es tan pequeñita, tan diminuta. Y el Señor dice que si tuviésemos esa fe, Dios quiere que usted y yo crezcamos en fe. Para ser guerreros del Señor tenemos que ser hombres de fe, que crezcamos y desarrollemos nuestra fe. Entonces, el tamaño de nuestra fe es el tamaño de nuestros éxitos, es el tamaño de nuestros logros, de nuestras victorias y del crecimiento que usted y yo vamos a tener en lo espiritual y en todas las cosas. La fe es la decisión de creerle a Dios. ¿Cuántos deciden creerle a Dios este día una vez más? Gloria al Señor. Entonces, dice este pensamiento: la prueba de la fe es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Los momentos difíciles traen para nosotros la oportunidad de subir de un nivel más de fe, para lo cual es necesario estar fortalecidos como en una vida de oración. Mi amado hermano, 40 días de oración donde usted y yo necesitamos estar fortalecidos en oración, y entonces solo así soportaremos hasta ver la victoria. Gloria al Señor. La victoria de Jesucristo. Ya Él venció en la cruz del Calvario, pero sabe, hay muchas victorias que usted y yo aún todavía tenemos que ver en esta tierra. Hay victorias. Una de esas victorias es que toda mi casa y yo sirvamos al Señor, que yo creo en Jesucristo y toda mi familia será salva. Esas son victorias que nosotros anhelamos, ¿verdad que sí? Hay muchas victorias que nosotros anhelamos ver en el Señor. Recuerde, la oración eficaz del justo que tiene poder, puede mucho. Y ya para terminar, mira algunos beneficios que usted y yo recibimos en la oración. El cielo se abre para nosotros. Renovamos nuestra mente y por ende nuestro entendimiento. Aumentamos nuestra fe a través de la oración. Nos desarrollamos espiritualmente, crecemos en autoridad contra el enemigo y contra esas huestes de maldad que estábamos hablando anteriormente por la palabra. Recibimos fortaleza física, fortaleza espiritual, sanidad, recibimos de parte del Señor a través de la oración. A través de la oración se alteran las circunstancias que vienen para dañarnos, y muchas de esas circunstancias que vienen para dañarnos, Dios las obra para bien, para nuestras vidas. Resuelve nuestros problemas, nos dirige a cosas cada vez mejores, nos consuela en momentos de tristeza, encontramos perdón en nuestras faltas, recibimos sanidad física y espiritual, recibimos fortaleza física y emocional, nos proporciona sabiduría, aumenta nuestra paz interior a través de la oración. Fe, ¿qué es fe? Fe es confiar, pero es confiar ¿y qué? Y accionar. Usted y yo necesitamos caminar en fe, vivir en las promesas del Señor, y cada día que esos milagros del Señor vienen a nuestra vida, entonces testificar acerca de esos milagros. Fe es caminar cuando no puedes más. Es seguir creyendo aunque los conflictos se levanten contra ti. Es seguir viendo a lo invisible y creer en algo que no se ve. Fe es alabar a Dios a pesar del dolor y de la tristeza. Fe es confesar paz en medio de la tormenta. Qué lindo. Fe es esconderse bajo su abrigo cuando los demonios atacan. Es usar la palabra de autoridad cuando el peligro amenaza.
es declarar la palabra, mi hermano. Ninguna arma forjada va a prosperar contra mí, ni aun las puertas del Hades van a prosperar contra su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Eso es fe, es usar la palabra en autoridad, es obedecer su palabra por muy difícil que parezca, es lanzarse a los desafíos más duros solo porque Él te lo dijo, como lo hizo Gedeón. El Señor le dijo y Gedeón se lanzó. Y este día muchos de los que estamos aquí nos lanzamos a ese desafío que Dios nos tiene. Es esperar en Él, aunque tu mente diga no. Es avanzar y no rendirnos, porque Él va con nosotros. Es decir, heme aquí. ¿Cuántos dicen heme aquí? Dígale al Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Cuando otros retroceden, es confiar y sacar fuerzas de la debilidad, porque Él nos renueva. Es crecer aunque la duda nos atormente, es entregar nuestras cargas a Él, es confiar. Confiar es dejarse caer en las manos de Jesucristo. Y ya con esto cierro. Me encanta este versículo maravilloso. Dice allá en Habacuc 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca. ¿Y qué dice? Y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en la presencia del Señor. Mientras usted inclina su rostro al Señor y cierra sus ojitos para hablar con el Señor en esta hora, yo quiero preguntarle a los amigos que este día están aquí, que el mismo Espíritu Santo de Dios tocó la puerta de tu corazón. Si no has tenido la oportunidad de entregar tu vida al Señor, ¿sabe? El Señor este día está aquí para recibirte con los brazos de Padre. Él dice en su palabra que Él envió a su único Hijo. Escuche bien, para que todo aquel que lo reciba como el Salvador de su vida, todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno de nosotros sea condenado. Él quiere que cada uno de nosotros sea salvo. Mi amigo, si usted este día quiere aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida, solamente tome la decisión. Levante su mano, por favor. Muévala así, todo el que está aceptando a Jesucristo este día por primera vez. Levante su manito y muévala así, por favor. El que está aceptando a Jesucristo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más está aceptando a Jesucristo? Mueva su manito así, por favor, para poder orar con usted. Dios te bendiga, hombre. ¿Alguien más está aceptando a Jesucristo? Mueva su manito, no deje de moverla. Quiero orar con usted este día. ¿Sabe? No hay oración más importante, no hay decisión más importante en la vida de un hombre que abrirle su vida a Jesucristo, a Dios el Padre, y decirle: te necesito que vengas a mi vida. ¿Alguien más quiere este día entregarle su vida a Él y recibirle como el Salvador? Dios bendiga a todos los que están levantando sus manos. Iglesia, ¿qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor por estas vidas? Damos gracias al Señor por usted que está recibiendo a Jesucristo. Voy a pedirle, venga y me acompaña aquí rapidito para que hagamos una oración. Pase, pase. Venga, todo el que levantó su mano, venga hasta aquí, por favor. Pase. No deje que nada lo detenga en este momento. Hoy es el día más importante de su vida. Venga hasta aquí. Gloria al Señor. Todo el que recibió a Jesucristo, pase. No deje que estos 10 metros que nos separan a usted y a mí, o 5 o 3 metros, vayan a entorpecer lo que Dios ya comenzó a hacer en su vida. Iglesia, vamos a orar, ¿sí? ¿Me ayuda a orar? Pase, venga rápidamente. No se detenga, venga aquí. Vamos a orarle al Señor. Dios te bendiga, hijo. El Señor te ama.
pase hasta aquí. Todo el que está recibiendo a Jesucristo, venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque enviaste a Jesucristo. Él murió por mí. Hoy recibo el regalo de la vida eterna, de la salvación. Señor, hoy confieso mis pecados delante de ti y te pido que me laves con la preciosa sangre que derramó tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido que me llenes con tu Santo Espíritu y que me sanes en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Levante sus manos al Señor y adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Dele gracias a Él. Dele gracias a Él. Y declare en esta hora: Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi paz. Tú eres mi Señor. Y tú estás formando en mi vida ese guerrero, ese hombre, ese guerrero de fe. Gracias porque cada día tú me acercas más hacia ti con la oración. Dígale eso al Señor. Por un momento levante sus manos y muévalas al cielo y dígale al Señor: Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa, solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dile al Señor: Dios cuida de mí. Una vez más dile al Señor: Dios cuida de mí. Vamos, levanta tu voz al Señor. Cántale a Él, adórale a Él. Dile: bajo la sombra de tus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Yo amo su casa. Yo no estoy solo, dile al Señor. Y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Adora al Señor, Josué. Mientras José sigue adorando al Señor, sus manos levantadas, sabe, el Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Solamente crea al Señor. Él es el que se está paseando en esta hora por cada una de sus vidas, por cada lugar, sabe. Él es el que este día te toca. Él es el que este día te llena. Él es el que este día ha llegado a tu corazón. Él es el que este día ha desafiado nuestras vidas. Él es el que nos ha dicho este día: tengo una asignación para ti, ¿sabe? Pero Él nos ha dicho también: es en humildad. Él nos ha dicho: es en oración, es buscando su rostro, es en el nombre de Jesús, y es desviando el camino que estamos llevando hacia el pecado y viniendo ahora hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Créale al Señor, mi hermano. Dios cuida de mí. Él está aquí. Él está aquí. Bajo la sombra de Déjate abrazar este día por su Santo Espíritu, de mí. por su gloria. Déjate abrazar. Él está aquí. Yo amo Él está aquí.